Bienvenidas a todos ustedes. Soy el doctor Restituyo en este programa TV Hace tu Voz, la hora del neurólogo, que se hace cada miércoles a las 8 de la noche. También los sábados a las 5 de la tarde tenemos una presentación en vivo desde New York, New Jersey y para todo el mundo usando esta plataforma. Nuestro invitado, el doctor Carlos Manuel Bautista Jiménez, que en breve será presentado por la doctora Kenia Félix, con el tema sobre el dolor de espalda, un poquito del diagnóstico, el manejo, el tratamiento, la rehabilitación y también la prevención. Desde New Jersey hacemos este programa, desde Estados Unidos, dirigido a nuestros miembros y a nuestros colaboradores, en la cual intentamos siempre ayudar a insertarse en esta sociedad en Estados Unidos en el área de la salud. Siempre les recordamos a los que entran por primera vez, que están conociendo esta asociación y esta plataforma, suscribirse a nuestro canal de YouTube con TV Asia o Asia TV. Por ahí usted puede entrar y hacerse miembro, recibir notificaciones y algunos videos. Siempre les recuerdo que nuestra asociación fue fundada hace 33 años en la ciudad de New York por el doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, fueron grandes fundadores. También estuvo ahí el doctor Williams y otro grupo de profesionales. Y ahora una gran directiva nos apoya en esta labor de recibir a los profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos en la ciudad de New York, New Jersey y Pensilvania. Ahí estuvo también la doctora Frances Robles apoyándonos. Este programa TV Hace nos ayuda al doctor Williams, Elba Rosa, Kenia y el doctor Restituyo, quien les habla. Recordándole la suscripción, recordándole que pueden hacerse miembros de nuestra asociación con su copia de título, con una foto digital que puede usar hasta WhatsApp para hacerlo, el pago de $100. Y si usted va a emigrar hacia Estados Unidos o si usted está en su país, en la República Dominicana, en el Ecuador, y no es miembro de ninguna institución, sobre todo una institución hispana que tiene esta historia, esta es la única asociación que agrupa toda la salud, todos los profesionales de la salud en Estados Unidos, en el área latina. Así que están invitados a participar. Nuestro invitado, el doctor Bautista, no ha reportado ningún conflicto de intereses, no representa ninguna compañía privada, es un invitado nuestro, colaborador. Colabora en esta invitación el doctor Ruiz, que le agradecemos bastante sus aportes a este programa. Y muy brevemente, ya para pasar a la doctora Kenia Félix, un recordatorio que el 28, el 29 y el 30 de octubre vamos a estar en Filadelfia en el Congreso número 20 del Colegio Médico Dominicano, filial Filadelfia. Aquí hay gran parte de todos los componentes de este gran evento, donde vamos a celebrar la 20 aniversario, 20 aniversario. Y además, ahí vamos a tener también tour por la ciudad histórica de Filadelfia. Y en este evento vamos a permitir presentaciones de póster, vamos a permitir también, están registrándose un grupo de profesionales de internos y residentes del hospital de Barahona. También ya se confirmaron profesionales de Santiago, profesionales de Monte Plata, del Hospital Ángel Contreras. Ya hay una delegación de 18 profesionales, confirmados que van a estar con nosotros, incluyendo el director del Hospital Ángel Contreras y también el doctor Berroa, director del Hospital Heredia, el doctor Heredia de Sabana Grande de Boyá. Así que hay un gran entusiasmo, grandes confirmaciones. Esperamos que el que está oyendo y está por esta área de New Jersey, New York, pueda registrarse. Hoy también es posible que entre la licenciada Elba Rosa o Leonor para dar más detalles de cómo usted puede registrarse y cómo usted puede participar. Preliminarmente, algunas confirmaciones ya están aquí. Está invitado el ministro de Salud de la República Dominicana, el doctor Rivera. Está preconfirmado. Si no viene él, va a estar un viceministro, la doctora Moreta, el doctor Benítez del Ecuador, doctor Ruiz, que ya confirmó, del Hospital Darío Contreras. Y tenemos una conferencia magistral histórica que se llama 131 años de historia de la medicina dominicana a través de sus médicos, que la va a dictar el doctor Tito Suero, gran profesor de historia de la medicina, ortopedista,
Va a ser un gran honor poder contar con esta conferencia. Por primera vez en Estados Unidos, una conferencia de este tipo se presenta con un gran reto que quizás solamente él podría hacerlo, de hacer un análisis de los aportes de los médicos dominicanos en 131 años, comenzando con un médico venezolano que fundó la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico, el doctor Bracho. Esta es parte de la ponencia que vamos a tener, una casuística de las estadísticas del Hospital Darío Contreras, el Hospital de Traumatología, de los más reconocidos de la República Dominicana, parte del comité organizador, que no nos detenemos por fines, por asuntos de tiempo, diciéndoles que tenemos espacio también para recibir auspicio y también apoyar este evento. Finalmente, le digo que nuestra asociación ayuda a los nuevos inmigrantes a obtener empleo rápido, haciendo cursos de certificación rápida también, como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física. Y aquí los bioanalistas, los médicos, las enfermeras pueden beneficiarse de este programa. Hace más de 15 años estamos haciendo este programa y ayuda a obtener empleo rápido en lo que aprueban sus exámenes. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Doy paso a nuestra anfitriona, moderadora, doctora Kenia Félix, para que presente a nuestro invitado en el día de hoy. Sí, muy buenas noches, doctor. Buenas noches a toda la comunidad de ASI. En el día de hoy, como cada miércoles, me complace presentar, tengo el honor de presentar a nuestro invitado, quien es Carlos Manuel Bautista Jiménez. Él es doctor en medicina con especialidad en neurocirugía y también es especialista en columna. Él es docente profesor de prácticas de neurocirugía en la Universidad de Salamanca. Ha tenido esa experiencia en España. Actualmente es profesor de neuroanatomía y neurocirugía en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Algunas posiciones también actuales es como jefe del servicio de neurocirugía y unidad de cirugía de columna del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. También es neurocirujano en Secano, adscrito a la unidad de cirugía de columna. Es neurocirujano en el Hospital General de la Policía, OSGEPOL, y también trabaja en la unidad de columna del Hospital Universitario de Sevilla. Así es que con esta amplia experiencia nos complace presentarlo en el día de hoy con el tema de dolor de espalda, aproximación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención. A sabiendas de que este tema, el dolor de espalda, es una de las causas principales de ausencia laboral, o sea que es sumamente importante. Así que con ustedes en el día de hoy les dejo, es una oportunidad para aclarar dudas, para hacer preguntas y adelante, doctor, el espacio de APSI es todo suyo. Puede abrir su micrófono, doctor Carlos Bautista. A ver. Ya está. Oh, lo sé, cerró otra vez. Sí, está abierto, doctor. Adelante, doctor Bautista. Buenas noches a todos. Buenas. A ver, voy a poner la presentación. Sí, cómo no, ahí viene ya. Ok, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a esta magnífica actividad de la Sociedad de Profesionales Hispanos de la Salud de la ciudad de New York. Hoy vamos a hablar sobre este importante tema del dolor de la espalda. Tengo entendido de que en este tipo de actividad habitualmente hay médicos de diferentes especialidades, pero también hay enfermeras, psicólogos, o sea, del área de la salud hay una diversidad importante, con lo cual, para que sea más entendible a todo público el tema del dolor de la espalda, vamos a obviar que, aunque es mi especialidad, vamos a obviar la parte quirúrgica especializada, para así que pueda ser un tema entendible a todo público, ¿no? A ver. Ahora bien, cuando hablamos de dolor de la espalda, nos llega a la mente varias interrogantes. ¿Qué duele? ¿Por qué duele? ¿Cuándo duele? ¿A quién duele? Y si tengo que preocuparme por esta molestia de dolor.
Es por esto que quiero empezar con estos dos casos clínicos que nos pueden llegar a cualquiera de nosotros al consultorio, y más si es un médico relacionado al área de la ortopedia, la neurocirugía o la atención primaria. Casos bastante frecuentes. Por ejemplo, tenemos el primer caso, un hombre de 67 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad, el cual consulta por presentar dolor en la espalda baja desde hace aproximadamente unos 15 días sin un desencadenante claro, y que, aunque inicialmente estaba centrado en la espalda, actualmente también afecta la región glútea y la cara posterolateral del miembro inferior derecho. El dolor lo despierta por las noches debido al dolor de alta intensidad. El dolor empeora con el ejercicio y mejora parcialmente con el reposo y con analgésicos. Pasamos al segundo caso. Una mujer de 29 años de edad sin antecedentes patológicos presenta un cuadro clínico de dolor en la espalda baja. Ella lo asocia a su trabajo en un almacén, pero no está segura del desencadenante del dolor. Tiene 9 días de evolución. Es un dolor que no es irradiado, mejora cuando está en reposo y responde de manera parcial al paracetamol. No hay otros datos de interés, o sea, no refiere ningún otro síntoma y no refiere que ha utilizado ningún otro tipo de medicamentos. Pues bien, después de ver estos dos casos, el reto más importante en el diagnóstico del dolor de la espalda es diferenciar los casos cuyo origen son procesos musculoesqueléticos benignos de los producidos por otras patologías. Ahora, ¿qué es el dolor de la espalda? ¿Cómo lo vamos a definir? El dolor de espalda es una afección generalmente benigna y autolimitada de compleja etiopatogenia, en la que desempeñan un importante papel los factores emocionales y sociales. Se define como el dolor de la espalda al que ocurre, ¿no?, en la parte posterior del tronco, desde el occipucio al sacro. También vamos a incluir los procesos localizados en zonas cuya inervación correspondan a las raíces nerviosas. De ahí, cuando tenemos una pierna afectada, vamos a hablar de lumbociática o lumbociatalgia, y en el caso de los brazos o el hombro, vamos a hablar de cervicobraquialgia. Entonces, seguimos con la epidemiología. En la epidemiología radica la verdadera importancia de este problema, que es un problema de salud pública. La prevalencia del dolor de espalda en la población general es muy elevada. Alrededor del 80% de la población del mundo sufrirá dolor de espalda en algún momento de su vida, predominando en mujeres y aumentando con la edad. La localización más frecuente es la espalda baja. Es la causa de dolor más frecuente en mujeres, siendo similar en todas las edades. La mayoría tiene su origen en problemas osteoarticulares, en algún problema relacionado a la profesión, pero cabe destacar que dependiendo del sitio de donde se saque la estadística, aproximadamente entre un 20 y un 23% será de una causa desconocida. Es uno de los principales problemas de salud que va en aumento a través del tiempo. Presenta una alta frecuencia en accidentes laborales, alteraciones emocionales a causa de las molestias. También es un problema en cuanto al ausentismo laboral, que a largo plazo, va a representar pérdidas económicas para las empresas, incluso para el Estado. Está muy bien documentado lo que es el ausentismo laboral. Aparecen bastante documentación estadística. El ausentismo es aquel empleado que por su problema del dolor de la espalda se ausenta del trabajo.
como su nombre lo dice, ausentismo. Pero del presentismo, aquí es un poco más difícil encontrar estadística porque no está muy bien documentado, pero es igual de importante que el ausentismo, que es el presentismo laboral a causa del dolor de la espalda. Pues resulta que es aquel empleado que está afectado por molestia de dolor en la espalda, pero por diferentes motivos, ya sea por temor, ¿no? a tener inconvenientes con sus empleadores o por cualquier otro motivo, decide seguir su trabajo de manera normal. Pero ¿qué sucede? Que es un empleado que no rendirá en su trabajo de manera adecuada. A esto le conocemos como presentismo laboral. Entonces, el ausentismo y el presentismo laboral son dos causas directamente de lo que es el dolor lumbar, o dos consecuencias más bien. Para concluir para concluir con lo que es la epidemiología, la región lumbar es la localización más afectada. Hay diferentes estadísticas, como dije anteriormente, dependiendo del sitio donde uno saque las estadísticas, dependiendo de la ciudad o el país, ¿no? Pero aproximadamente por consenso se estima que un 70% de los casos de dolor de espalda, el 70% lo vamos a ubicar en la espalda baja o zona lumbar. Entonces, a este dolor de la espalda baja es lo que le conocemos como lumbar. La lumbalgia es el cuadro clínico consistente en dolor en la región lumbosacra, acompañado o no de dolor referido o irradiado. Este está asociado habitualmente a la limitación dolorosa de la movilidad y que en la mayoría de los casos tiene un carácter inespecífico, presentando características mecánicas. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar el dolor de la espalda? Según la duración del dolor, lo podemos clasificar en agudo, cuando tenemos una persona que empieza con dolor, pero ese dolor se extiende una semana hasta 6 semanas. Decimos que es un cuadro agudo, una lumbalgia aguda. Ahora, cuando ese paciente pasa más de 6 semanas y hasta 3 meses con dolor, vamos a decir que está padeciendo una lumbalgia subaguda. Pero si pasó más de 3 meses con dolor, ya entra en la clasificación de dolor crónico y eso tiene una importancia clínica bastante significativa porque el tratamiento y cómo vamos a interactuar con estos pacientes de dolor crónico es muy, muy diferente al paciente con un cuadro de dolor agudo. Hay otra clasificación de acuerdo a las características fisiopatológicas del dolor. Vamos a tener de acuerdo a las características fisiopatológicas, lo vamos a clasificar fundamentalmente para simplificar, ¿no? Porque hay otras clasificaciones, pero para simplificarlo vamos a tener el dolor mecánico, el dolor inflamatorio y el dolor neuropático. Vamos a empezar con el dolor tipo mecánico porque es el más habitual. Se caracteriza porque se agudiza con el movimiento y disminuye o cede cuando se está en reposo. Suele ser de origen inespecífico y habitualmente es autolimitado. Es el tipo de dolor en el cual se podrá hacer un mayor abordaje desde la atención primaria, pues suele ser suficiente los síntomas que el propio paciente manifiesta para su identificación. En otras palabras, con el interrogatorio y el examen físico puede ser suficiente para diagnosticar este tipo de lumbalgia. Entonces, pasamos a lo que es el dolor inflamatorio. A diferencia del dolor mecánico, es un dolor que no cede con el reposo y en algunos casos reaparece o empeora con el descanso nocturno. Es característico de algunas alteraciones reumáticas o de patología sistémica. En este caso estaríamos hablando de dolor secundario a una patología.
Y en cuanto al dolor neuropático, se trata de un dolor en la zona de los nervios lesionados o los nervios afectados, y el paciente lo describe como un hormigueo, una quemazón que se potencia con el roce. Además, puede irradiarse a las extremidades, alterar la sensibilidad y no cede con el reposo. Esta patología puede aparecer en cualquier persona, pero es mucho más frecuente en los diabéticos. De ahí viene el nombre de la neuropatía diabética, y también lo podemos encontrar en algunos casos de herpes zóster. En cuanto a la etiopatogenia, la etiopatogenia del dolor mecánico, ya dijimos anteriormente que es el dolor más frecuente. Como dijimos anteriormente que el dolor mecánico es el más frecuente, aquí lo que ocurren son alteraciones de estructuras vertebrales, articulaciones, discos, ligamentos. Perdón. Perdón, continuamos. Así, entre las causas más frecuentes en pacientes jóvenes del dolor neuropático, el dolor mecánico, vamos a encontrar la contractura muscular, secundarias a posturas relacionadas en el trabajo, el estrés, actividades deportivas o a un sobreesfuerzo que generalmente causan un cuadro de dolor que puede ser moderado, puede ser intenso, puede ser unilateral o bilateral, es de ritmo mecánico y la mayoría de las ocasiones sin irradiación. Ahora, cuando aparece dolor irradiado a extremidades, estamos hablando de una lumbociática y nos debe hacer pensar de una alteración en algún nervio o alguna compresión de una raíz nerviosa. O sea, este dolor va a aparecer en el trayecto de esa raíz afectada, y entre las principales causas vamos a encontrar una hernia discal o una protrusión discal. Ahora, existen cuadros clínicos en los que la compresión del nervio ciático ocurre a nivel de otras estructuras, como son la musculatura glútea. De ahí viene el famoso síndrome del músculo piramidal o síndrome piriforme, que claro, por la configuración de este músculo relacionado al nervio ciático, este músculo, si llegase a tener una contractura en este músculo o una inflamación por cualquier otro motivo, estaríamos hablando que va a producir una lumbociática muy parecida a la lumbociática que puede producir una hernia discal. Ahora, en cuanto al dolor crónico, ¿por qué hay dolor crónico? ¿Por qué un paciente con dolor agudo puede llegar a tener dolor crónico? Bien, con el paso de los años tiene lugar un proceso degenerativo en la columna que comienza habitualmente con el disco y va afectando progresivamente a las facetas articulares y al resto de los elementos vertebrales. A menudo este proceso degenerativo causa dolor e incluso alteraciones neurológicas, por lo que la prevalencia de la lumbaria se incrementa con la edad. Es por este motivo que vemos que hay pacientes que sufren de dolor de la espalda baja, y a medida que pasan los años, ese dolor se va perpetuando. Esto es uno de los motivos. Ahora, es bueno hacer una aclaración en este punto. La alteración de la vértebra se produce por la existencia de artrosis, ¿no? La artrosis, osteoartrosis, incluso la osteoporosis. Estas alteraciones de por sí solas no tendrían motivo por qué causar dolor, aunque sí favorecen la aparición de situaciones que causan dolor. Ahora, con la alteración de estas estructuras vertebrales, estamos hablando de las articulaciones, ¿no? De discos, ligamentos, se genera una desestabilización de la columna vertebral. Dicha pérdida de estabilidad, vamos a decir así,
Esta estabilidad se va perdiendo, pero ¿qué sucede? Se va compensando con la musculatura. Ahora, ¿qué sucede? Que esa compensación de la musculatura se va agotando y va a producir dolor de manera crónica. Aquí vienen los problemas, porque un paciente con dolor crónico por problemas degenerativos, habitualmente, asimismo, con el paso del tiempo, que de eso más adelante vamos a hablar, se va volviendo sedentario por el propio dolor. Y luego ese sedentarismo va provocando una especie de pérdida de lo que es la tonificación muscular. Luego tonificar ese músculo en un paciente con dolor, volver a tonificar ese músculo es realmente un problema. Ven, continuamos. La aparición de otras sintomatologías de ritmo no mecánico con afectación de otros aparatos, otros órganos, como puede ser la clínica urinaria o un déficit neurológico, constituyen uno de los signos de alarma que nos obligan a descartar una alteración de importancia clínica. ¿Cuáles son otros signos de alarma que nos obligan a estudiar este paciente a profundidad? Un paciente que tiene dolor lumbar y tiene fiebre, o el dolor que despierta al paciente por las noches, o un déficit neurológico. Entonces, bien, continuando con lo que es el dolor inflamatorio, es importante conocer las características del dolor tipo inflamatorio porque es diferente al dolor mecánico en cuanto a clínica y en cuanto a tratamiento. El tratamiento es bastante diferente. Entonces tenemos el dolor inflamatorio que suele presentarse en personas más jóvenes, habitualmente menores de 40 años. Tiene un comienzo gradual, duele poco, y a medida que va pasando el tiempo, gradualmente, ¿no? Poco a poco va aumentando la intensidad. Y tiene la característica de que los episodios de dolor suelen durar más de 3 meses. Además, es un dolor que mejora con la actividad, no mejora con el reposo, todo lo contrario, empeora con el reposo. Puede provocar que el paciente despierte durante las noches y en los casos más avanzados provoca rigidez matutina que puede durar más de 30 minutos. Esta rigidez y va empeorando tras largos periodos de inactividad. Es el paciente que mejora con la actividad, empeora estando en reposo. Así, podemos decir que el origen del dolor de la espalda se encuentra en lesiones, alteraciones o disfunciones de los elementos de la columna vertebral, que incluyen, ¿no?, las estructuras nerviosas. Así también podemos hablar que alteraciones en la estructura de articulaciones, ligamentos, etc. Dentro de todo lo malo que hemos hablado, la buena noticia es que el 90% de los casos del dolor de espalda, sea cual sea el segmento donde se produzca, son de tipo mecánico y su pronóstico es bueno. En la mayoría de los casos, el origen del dolor es muscular. Esto lo hace tanto prevenible como tratable. Ahora, tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo para padecer de dolor de espalda. Existen diferentes factores de riesgo que interaccionan entre sí, lamentablemente interaccionan entre sí, contribuyendo al desarrollo y al mantenimiento de la lumbalgia. Ahora, el conocimiento de estos factores es útil para el desarrollo de estrategias preventivas y de tratamiento. Entre los posibles desencadenantes, existen algunos que no son modificables, de los cuales nosotros lamentablemente no podemos hacer nada, como son la edad, el sexo o la genética. Estos son factores no modificables, mientras que otros sí son modificables. Por ejemplo, tenemos factores psicosociales, factores laborales, ¿no? La inactividad física, el sedentarismo, la obesidad,
pero también ciertas actividades físicas o deportivas también son factores de riesgo para padecer de dolor de espalda. Entonces, dentro de los principales, hablando de continuando en lo que son los factores de riesgo, dentro de los principales movimientos que generan dolor de espalda están los movimientos de inflexión anterior, ¿no? Los movimientos de inflexión, contorsión, el trabajo físico con repetición o estas personas que trabajan en un medio con vibraciones. Importante, en las personas que trabajan en posturas estáticas, pasar mucho tiempo en una misma posición es muy malo para la espalda. Mucho tiempo sentado es malo, mucho tiempo de pie. Entonces, los trabajadores en posiciones estáticas, este es un factor de riesgo importante. En cuanto al diagnóstico, ante todo paciente con lumbalgia aguda, se deben detectar las señales de alerta que nos hagan clasificar a este paciente en uno de los 3 grupos posibles: enfermedad sistémica, infección, ya sea una enfermedad neoplásica, etc. O lo clasificamos dentro del grupo que tienen una compresión radicular, todo esto por clínicas sin hacer ningún estudio, ¿no? En algunos casos, incluso, la compresión radicular puede llegar a requerir una evaluación desde el punto de vista quirúrgico. O también lo podemos clasificar en lo que es una lumbalgia inespecífica. La evaluación de los pacientes con lumbalgia debe incluir un interrogatorio, un examen físico dirigido a orientar y establecer el diagnóstico, determinar aspectos relevantes como inicio del dolor, como características y factores que lo aumentan y disminuyen, historia de traumatismo, factores psicosociales como el estrés en el hogar o en el trabajo, los movimientos repetidos de sobrecarga, la localización del dolor, si se irradia o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos hacer un diagnóstico muy acertado simplemente con el interrogatorio y el examen físico. Luego, los estudios radiológicos están ahí para ayudarnos, pero no en todos los casos están indicados los estudios los estudios radiológicos. Los que están aquí, estos estudios que están aquí en pantalla son los que son los más utilizados. No están indicados para todos los casos, pero diré las características principales de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de las radiografías, a pesar de que solo visualizan huesos, nos pueden ayudar para determinar la presencia de fracturas, cambios por envejecimiento, lo que es la osteoartrosis, cuando hay una curva o deformidad fuera de lo normal, pero lamentablemente no brindan información de manera así de lo que es la parte de musculatura, ligamentos, discos y nervios. En cuanto a la tomografía, la solemos indicar cuando queremos ver la estructura del hueso. La resonancia magnética, este estudio crea imágenes de mejor calidad del contenido de lo que es el canal raquídeo, tejidos blandos como son los músculos, nervios, discos, y es útil para el diagnóstico de procesos como alguna infección, alguna neoplasia. En el caso de la gammagrafía, nos resulta de mucha utilidad cuando tenemos dudas, cuando sospechamos de alguna infección, una osteomielitis o una neoplasia. Pasamos a lo que es el electromiograma o electromiografía. Este estudio solo deberíamos indicarlo cuando nos va a aportar información útil que nos hagan tomar una decisión o clínica o quirúrgica. Si no es así, pues no deberíamos indicarlo. En el caso de la densitometría ósea o la prueba de densidad ósea, simplemente nos ayuda en la detección de la osteoporosis. En cuanto al tratamiento,
La clave del tratamiento reside en la primera crisis, en el tratamiento de la primera crisis aguda. Y más adelante vamos a ver por qué. Tenemos otros tratamientos, como son el tratamiento conservador, que ahí englobamos todas las técnicas no agresivas, ya sea tratamiento fisioterapia, medicamentos con AINE, y también tenemos el tratamiento quirúrgico que está reservado para casos muy específicos. Como dije anteriormente, la clave del tratamiento de la primera crisis aguda eh, consiste en evitar que ese paciente vaya a hacer una recidiva. Aquí, en este paciente, cuando lo captamos, lo más importante es la educación, porque si está en un ambiente, en un entorno que le vaya a empeorar el dolor, lo más importante es la educación y evitar la recidiva. ¿Por qué? Porque si este paciente pasa a lo que es el dolor crónico ya sí es mucho más difícil de tratar. Entonces, la literatura está demostrado que cuando se previenen las recidivas, en la primera crisis de dolor, ¿no?, en la aguda, es un paciente que tendrá menos probabilidad en el futuro de padecer lumbalgia crónica. Se recomienda para la lumbalgia inespecífica programas educativos, ¿no? Sobre lo que es la patología, que el paciente conozca lo que es la patología, evitar el reposo en cama, más adelante vamos a ver por qué, mantener el mayor grado de actividad física posible. Y el tratamiento, habitualmente utilizamos AINES, opioides menores y medicamentos miorrelajantes. Pasada la fase aguda, si aún el paciente no mejora, solemos recomendar ejercicio y fisioterapia. Bien, esta parte es importante porque ya cuando estamos tratando con un paciente con dolor crónico, se deben añadir antidepresivos y tratamiento desde el punto de vista psicológico, cognitivo, conductual. En los casos de falla de respuesta, se suelen usar algunos otros medicamentos ya un poquito más avanzados, o cuidados mayores, pautados, y programas multidisciplinar de rehabilitación. En el caso de los antidepresivos, el por qué muchos pacientes con dolor crónico son candidatos a tratamiento con fármacos antidepresivos y tratamiento desde el punto de vista cognitivo conductual, porque ya está más que demostrado que los pacientes con dolor crónico, además del dolor, hay otros factores que se asocian a este dolor crónico, que a medida que pasa el tiempo de dolor crónico, hay una mayor incidencia de depresión en estos pacientes y de trastorno del sueño. En cuanto al tratamiento no farmacológico, vamos a destacar, es útil destacar las barreras que enfrentamos a la hora de evaluar la efectividad de los resultados, ya que hay otros factores que pueden ser responsables de los resultados del tratamiento, como la interacción médico-paciente, el estrés ambiental, la confianza entre las partes y las expectativas del propio paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un tratamiento que de hecho en gran medida es ineficaz, me refiero a la parte no farmacológica, un tratamiento que en gran medida es ineficaz, pero realizado por un equipo de trabajo seguro de sí mismo, esa seguridad se la transmite al paciente y hay una buena interacción con el paciente.
esta terapia se ha visto que puede producir buenos resultados o viceversa. Un método de tratamiento en gran medida exitoso en un entorno no ideal puede conducir a resultados fallidos en casos particulares. Entonces, vamos a mostrar qué dice la evidencia científica en cuanto al manejo no farmacológico. Di esta breve introducción para tomar en cuenta estos factores que suelen ser un artefacto a la hora de evaluar el resultado de estos pacientes. Pero vamos a ver qué dice la literatura. Por ejemplo, haciendo una revisión de las guías y las recomendaciones de la literatura actualizada, podemos ver que hay un consenso prácticamente en todas las revisiones. Los programas de fisioterapia y ejercicio se recomiendan para todos los pacientes con dolor de espalda, mientras que la terapia psicológica, ¿no? Como dije anteriormente, y el tratamiento multidisciplinario se recomienda solo para grupos específicos, ¿no? Grupos específicos que no responden a otras medidas. Entonces, como dije anteriormente, todas las guías recomiendan incluir un programa gradual de actividad y ejercicio en el tratamiento con el objetivo de mejorar la funcionalidad y prevenir la discapacidad. Ahora bien, se ha demostrado que los programas de ejercicio reducen la kinesiofobia y las creencias de evitación del miedo. Sin embargo, entre las guías hay mucha diferencia sobre cuándo comenzar el ejercicio, qué tipo de programa de ejercicio y estructura de programa debe hacer el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un consenso en que el paciente se beneficia de las fisioterapias, de los programas de fisioterapia. En lo que no hay un consenso es de cuándo, si tenemos un paciente que nos llega con dolor aguda, no hay un consenso de cuándo ese paciente debería ir a un programa de ejercicio. Algunos dicen que hay que mandarlo inmediatamente a hacer sus fisioterapias. Hay otras revisiones que dicen que es mejor esperar que la fase aguda ceda un poco y luego mandar al paciente a la fisioterapia. Yo soy partidario de esperar que la fase aguda, por lo menos 1 o 2 semanas, mejore un poco el dolor y luego mando al paciente a las terapias. Dado que no hay una evidencia sólida que sugiera una forma de ejercicio sea mejor que otra, las guías recomiendan considerar las necesidades, preferencias y habilidades individuales. Antes de continuar, voy a explicar un poco, porque lo vemos a diario, estos pacientes que tienen kinesiofobia. ¿Qué es la kinesiofobia? Es el miedo que tiene el paciente con dolor de hacer movimientos, porque los movimientos le provocan dolor. ¿Qué sucede? Este es el caso de los pacientes con dolor crónico. Llega un tiempo que vamos a ver un paciente que va a caminar de una manera un poco peculiar, un poco rígido, evitando los movimientos, por el temor a que uno de esos movimientos le desencadene dolor. Esto es muy habitual en los pacientes con la lumbalgia crónica y es una de las cosas que tenemos que enseñar al paciente a evitar ese miedo. En cuanto al uso de fajas y el reposo en cama, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Qué nos recomiendan las guías? Pues disponen que no se recomienda el reposo. No se recomienda el reposo en cama como tratamiento de la lumbalgia en específica. En caso de que el dolor sea muy intenso e impida adoptar otra postura, podemos recomendar el reposo en cama durante un máximo de 1, 2, incluso hasta 3 días, pero más de ahí no es recomendable. ¿Por qué? ¿Por qué no es recomendable más tiempo? Por este motivo, esto que está aquí.
Se estima que cada día de reposo en cama conlleva una pérdida del 2% de la potencia muscular. Hay un síndrome que se conoce, el síndrome por exceso de reposo, ¿no? Que es un síndrome que es habitual en los pacientes que por alguna condición de salud crítica son pacientes que están encamados mucho tiempo, pero que en diferentes grados este síndrome se está viendo en los pacientes con dolor crónico, hacen mucho reposo, asimismo ese músculo va perdiendo lo que es la tonificación y en diferentes grados se presenta este síndrome, el síndrome por el reposo prolongado o el síndrome por el desuso. En cuanto al uso de ortesis, ¿qué nos recomiendan las guías? No se recomiendan para la lumbalgia inespecífica, tienen sus indicaciones para pacientes que realmente lo requieran. Por ejemplo, un paciente con una patología por alguna fractura. Ahora bien, hay pacientes con lumbalgias inespecíficas que nos refieren que la faja le alivia el dolor. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues los orientamos y les decimos, sí, mira, usa la faja, pero intentamos de que la use el menor tiempo posible. En cuanto, continuando con el tratamiento no, lo que es el tratamiento sin medicamentos, está lo que es el ultrasonido. ¿Qué nos dice la NAS? La NAS es la Asociación o Sociedad de Columna de Estados Unidos. El ultrasonido terapéutico se informa como ineficaz y controvertido, con lo cual ellos no recomiendan este uso para alivio del dolor rápido. Pero una revisión del 2020 de la Cochrane en este caso, informó que el uso del ultrasonido fue ineficaz para el dolor, pero podría ser efectivo en cuanto a la función a corto plazo en comparación con el placebo. Y aunque el nivel de evidencia fue bajo, por lo tanto, los autores concluyeron que no habían datos suficientes para apoyar el uso de ultrasonido en el tratamiento. ¿Qué nos dice la evidencia en cuanto a la estimulación nerviosa eléctrica percutánea? Que los resultados son controvertidos para el control del dolor a corto plazo, por lo tanto, generalmente no se recomiendan métodos eléctricos. Sin embargo, a pesar de esa mala reputación que tienen en estas guías, estos métodos, en nuevas revisiones, incluso la NAS dice que estos métodos pueden reducir la creencia del miedo, la creencia de evitación, ¿no? Del miedo, de lo que hablamos anteriormente, que puede disminuir con estos métodos esa fobia que tienen los pacientes con dolor crónico a evitar los movimientos. En cuanto a los tratamientos regenerativos, vamos a encontrar que todavía hay líneas de investigaciones abiertas, con lo cual las terapias con células madre, las inyecciones de plasma rico con plaquetas que se aplican en las articulaciones facetarias, incluso en algunos casos en el disco, aún no hay suficientes datos sobre su eficacia y su seguridad, pero vamos a destacar que son técnicas que todavía tenemos líneas abiertas de investigación y esperemos que en un futuro tengamos unos datos ya más fiables. Entonces, para concluir, la mayoría de los casos de lumbalgia aguda tienen un curso benigno y autolimitado. En los casos de cronicidad, elegir el tratamiento adecuado sigue siendo un desafío importante. La evaluación de estos pacientes debe ir orientada a identificar las características de cada paciente
y mejorar la fase de diagnóstica para crear una terapia orientada a los mecanismos de la patología en lugar de dar tratamiento del dolor basado en los síntomas. Tratar los síntomas y trastornos que interfieran con otros elementos como la depresión y el trastorno del sueño es importante. La lumbalgia crónica tiene una alta asociación, una alta prevalencia, ¿no? Con otras que se asocian, ¿no? A otras patologías como son el trastorno del sueño y la depresión. Repito, de ahí viene o de ahí las guías están recomendando tratar concomitantemente estos trastornos. Por eso muchos pacientes con dolor crónico, dolor lumbar crónico, muchas veces mejoran el dolor al tratar la patología, su otra patología de trastorno del sueño o de depresión. Hay un tema importante que no lo puse en detalle en esta presentación, y es el tema de los estudios especializados. Algunas veces tenemos que tener cuidados con los pacientes que tienen dolor lumbar cuando le mencionamos un dolor lumbar inespecífico, benigno, que su origen puede ser muscular, que le indicamos una resonancia y en el resultado sale una protrusión discal o una pequeña hernia discal. ¿Qué sucede? Que probablemente el dolor no está relacionado o puede estar relacionado o no con esa protrusión discal. Pero lo que quiero decir es que hay pacientes que cuando damos un diagnóstico de hernia discal, la preocupación que van a tener a partir de ese momento lo conllevará a padecer de una lumbalgia crónica. Por eso, en estos pacientes tenemos que tener un cuidado especial. Si es necesario dar un diagnóstico de una hernia discal en un paciente que sabemos que por clínica y por estudio es una protrusión discal que no tiene mucha importancia para nosotros como médicos, pero para el paciente es importante darle esa orientación, porque luego sale del consultorio con la preocupación, y esa preocupación ya está documentada que lo va a predisponer a padecer de dolor crónico. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente doy las gracias. Y si tienen algunas preguntas si necesitan y que detallemos algún otro tema, estamos a las órdenes. Este tuyo, hay gente que tiene preguntas por ahí. Sí, claro, la Sí, doctora tenemos preguntas. la doctora Félix va a leer la pregunta. Kenia, por favor, Sí. lea la pregunta del chat. Sí, hay una pregunta. Pregunta a alguien que no tiene nombre acá. ¿Qué enfermedades se relacionan con el dolor de espalda? Mira, el dolor de la espalda puede ser un dolor inespecífico. En algunas ocasiones puede ser que no encontremos ninguna causa que lo esté ocasionando, pero también podemos encontrar algunas enfermedades que causan dolor de espalda. En ese caso vamos a decir que es un dolor secundario. Habitualmente el dolor tipo inflamatorio en muchas ocasiones suele ser secundario, unas patologías reumáticas, están las espondiloartropatías, ¿no? Lo que es un tipo de artritis. Hay otras enfermedades reumáticas que pueden causar problemas de dolor de espalda, pero también los problemas estructurales de la columna, un problema en el disco, en los ligamentos, pueden producir dolor de espalda. Hay otras enfermedades sistémicas que pueden producir dolor de espalda, incluso hasta una neoplasia puede producir dolor en la espalda. Por eso es importante cuando nos llegan estos pacientes por primera vez detectar estos signos de alarma que nos hagan pensar en que se podría tratar
de que ese dolor no es un dolor inespecífico, sino que es un dolor que podría estar ocasionado por una enfermedad. Muy bien, excelente. Lo- ¿Tienen otra El pregunta? doctor Pérez está levantando la mano, doctora. Sí, el doctor Pérez, o sí. Sí, Después de adelante. doctor, ¿puede abrir su micrófono, doctor? Está bien, buenas noches. ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien. muy bien. Doctor, usted sabe que los dolores de espalda abajo, se habla mucho que a veces las preocupaciones hacen que se contraigan los músculos de la parte baja de la espalda. Yo pienso que serían trastornos somatomorfos o algo así. Entonces yo pienso que en estos trastornos debía siempre auxiliarse de un psicoterapeuta. ¿Qué usted cree sobre eso? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. De hecho, en lo que es el dolor crónico, lo que es el tratamiento desde el punto de vista de la salud mental es bastante importante, porque muchos de estos pacientes, incluso su estado de salud mental hace que el dolor que el dolor no mejore, simplemente. De hecho, yo he visto pacientes con una muy mala respuesta a todo tipo de tratamiento, dolor lumbar crónico, fisioterapia, el paciente sigue con dolor y si investigamos bien a ese paciente, si lo interrogamos bien, nos vamos a dar cuenta que probablemente ese paciente está cursando un trastorno depresivo. Una vez tratemos su trastorno depresivo, el dolor de espalda va a mejorar. Así que es bastante importante lo que es ver estos pacientes desde diferentes puntos de vista y es importante, ¿no? Lo que es el tratamiento multidisciplinar con la participación de diferentes especialistas, tanto el médico especialista en cirugía, ¿no? De lo que es la columna, el fisioterapeuta y la parte de salud mental. Todo eso se aplica a cualquier situación de dolor crónico o de enfermedad crónica. Y en general, todas las enfermedades físicas a determinado momento pueden tener un componente psicopatológico debido a que el ser humano afectado de una enfermedad, de una condición que es crónica y debilitante, va a tener reacción emocional a la situación. Hay otra pregunta en el chat, Sí, doctora Kelia. tenemos a Jazmín del Orbe. ¿Puede abrir su micrófono y hacer su pregunta? Sí, gracias. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es relacionada al manejo terapéutico del dolor de espalda secundario a una patología de base, como sería la escoliosis. Bien, el dolor de la espalda relacionado a una patología de base ya sería un dolor secundario. Si se confirma que el dolor es secundario a una patología de la columna, ya sea una deformidad, ¿no? Como puede ser una escoliosis u otro tipo de deformidad, si el dolor está directamente relacionado a esa deformidad y esa deformidad cumple criterios quirúrgicos, lo recomendable para mejorar el dolor es la intervención quirúrgica. Muy bien. Gracias, doctor. Ok, tenemos a otra persona, es Gonzalo Mercado. Puede abrir su micrófono también. La pregunta es, ¿a cuál especialista debe asistir de inicio una persona con lumbalgia de varias semanas de evolución? Depende. Habitualmente la puerta de entrada es la atención primaria. De hecho, la mayoría de los pacientes con dolor de la espalda pueden ser manejados en atención primaria. Como dije anteriormente, en la mayoría de los casos vamos a encontrar pacientes con dolor de espalda por un problema muscular, ¿no? Entonces estos casos
pueden ser tratados por la atención primaria. Entonces, hay casos que necesariamente deben ser derivados a un especialista, ¿no?, de columna, ya sea ortopeda o neurocirujano. ¿Cuáles casos vamos a referir a los especialistas? Cuando hay signos de alarma o si el médico de atención primaria puso tratamiento y ve que no responde, también es un caso que debe ser derivado para un especialista de columna, ya sea neurocirujano o hay ortopedas que también se especializan en esta área. Muy bien, gracias, doctor. También tenemos a Irian Acero Valenzuela. ¿Puede abrir su micrófono? La pregunta de ella es con relación a la postura. Ella quiere saber si las fajas estarían recomendadas en ese caso. Las fajas no están recomendadas para todos los casos. Hay casos específicos en los cuales recomendamos fajas. Cuando hay alguna patología que la requiere, sí la indicamos, la faja. Una lumbalgia específica por un problema muscular, llevar una faja, si el paciente la lleva una faja de manera puntual, puede sentir alguna mejoría del dolor. Lo que no es recomendable prolongar el uso de la faja, y hay guías que de hecho no las recomiendan para el dolor inespecífico. Cuando digo dolor inespecífico es aquel dolor lumbar donde no encontramos así una patología en específico que esté causando el dolor, que más bien puede ser un dolor ocasionado por una inflamación o una contractura muscular. Entonces, en estos casos, muchas guías no recomiendan la faja. Ahora, hay pacientes que incluso nos piden las fajas, lo que la faja o el corsé no, lo que sí, si la vamos a indicar, orientar al paciente de que la use de manera puntual, pero que no la use de manera prolongada. Muchas gracias, doctor. En los ¿Alguien países más? nuestros, el uso de la faja tiene un contexto una connotación socioemocional y funcional, porque la persona que la usa cree que realmente está haciendo algo para mejorarse. Eso es verdad. Sí, de hecho, la faja tiene bastante utilidad, ¿verdad? Un paciente que un postquirúrgico tiene su utilidad, algunas patologías que causan dolor también tienen mucha utilidad. Utilizamos mucho la faja, pero para casos en específico, no para todos los casos. Exacto. Doctor Bautista, en su experiencia manejando el trastorno de la columna, ¿el dolor de espalda en la República Dominicana está aumentando o disminuyendo? En sentido general, no solo en la República Dominicana, en sentido general, si vemos las estadísticas, es uno de los problemas que a medida que pasan los años va incrementando, por la propia fisiopatología. Hay una parte del dolor que se debe a cambios degenerativos de la columna. La expectativa de vida va en aumento. Si nosotros llegamos a tener una expectativa de vida de 120 años, todos vamos a sufrir de dolor de espalda. Más la obesidad, el sobrepeso, ¿verdad? Es como fuera del tema del dolor de la espalda. Claro, pongo un ejemplo. Hay otras enfermedades degenerativas que a medida que a medida que pasan los años, que la expectativa de vida va en aumento, asimismo han aumentado. Por ejemplo, esta enfermedad que se relaciona, ¿no?, que es una enfermedad degenerativa, el Parkinson. Sí, claro. A más aumento en lo que es la esperanza de vida en años de las personas en una ciudad, vamos a tener más casos de enfermedades degenerativas, llámese problemas de columna, llámese Parkinson u otras. Sí, claro. Así que va en aumento. Vamos a permitirle al doctor José Ruiz, si quiere presentar, porque tenemos bastante neurólogos y neurocirujanos. Darle las gracias a Carlos, exactamente, Sí, claro. darle las gracias a Carlos por tan magnífico tema y tan importante tema como el dolor de espalda. En otras de las conferencias, el doctor Carlos
Carlos Pimentel va a presentarnos Sí, ya específico, dolor por hernia discales, o sea, trastornos ya específicos, no como tema general, sí, sí. sino ya uno de los temas de nosotros va a ser también esa parte. Gracias, Carlos, y gracias a los Sí, invitados que tenemos ahí. Son las 9:05, ya depende de nosotros, de sí, ustedes, el tiempo de la hora. no agradece. El agradecimiento para ti, doctor Luis, que yo sé que ya hoy en esta conferencia comenzamos un ciclo de invitados, de neurocirujanos y neurólogos, Perfectamente. tanto del Darío Contreras como del Hospital Militar, ¿verdad? De los Sí, hospitales, son de la de policía, diferentes hospitales de aquí de la capital. diferentes hospitales que van a estar con nosotros. Te agradecemos ese Y del esfuerzo interior. que trae Siempre. el programa. Gracias. Doctor Bautista, ¿alguna palabra final? No, muchas gracias por la invitación. La verdad que este tipo de actividad es bastante, son bastante buenas, que incentivan, ¿no? Lo que es la actividad científica. Muchas gracias a todos. Sí, Espero que se repita. sí, muchas gracias. Sí, te invitaremos ya próximamente, ya cuando se cumplan otros invitados, para tratar un tema relacionado a tu especialidad. A todos ustedes, gracias a Kenia, doctor Williams y todos los demás que entraron. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas Buenas noches. noches.